Bueno, ¿qué tal chicos? En este video vamos a hablar un poco de los momentos de una variable aleatoria. Sí, vamos a mencionar los momentos de primer y de segundo orden y después en general un poco hablar de los momentos de mayor orden, ¿sí? Bien, el momento del primer orden es lo que conocemos como esperanza de una variable aleatoria. En este caso me voy a concentrar en variables aleatorias discretas porque son las que son las variables con las que nosotros estamos trabajando en esta primera parte. Entonces, vamos a definir qué es la esperanza de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Entonces, esto lo anotamos de esta forma. La esperanza de la variable aleatoria x va a ser igual a la suma para todos los valores de x de cada valor por su probabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un promedio ponderado. Sí, la idea es que a cada valor lo vamos a ponderar por su probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, la noción de esperanza es la misma noción que nosotros teníamos de promedio muestral, pero no es muestral, porque ahora lo que estamos usando para ponderar los distintos valores que puede tomar la variable aleatoria son las verdaderas probabilidades. ¿Sí? Entonces, recuerden que la noción de esperanza es la noción de un promedio ponderado por las verdaderas probabilidades de ocurrencia de cada uno de los valores de esa variable aleatoria. ¿Sí? ¿Qué representa la esperanza? La esperanza representa dónde está centrada la distribución de probabilidades, ¿sí? A veces uno tiene una distribución de probabilidades que es de esta forma, y esta distribución de probabilidades está centrada, digamos, acá, y grafico en otro color, otra distribución de probabilidades que tiene esta forma y que está centrada por acá. ¿Sí? La distribución de probabilidades de color azul tiene una esperanza más alta porque está centrada más hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que representa la esperanza es dónde es que la distribución de probabilidades está centrada. Bien, entonces, vamos a hablar brevemente de algunas propiedades de la esperanza. La primera propiedad que quiero mencionar es la siguiente. La esperanza de una constante es una constante, ¿sí? Si vos tenés una constante que no es aleatoria, ¿dónde va a estar centrado? Y nada, ¿dónde está la constante? Esta propiedad es bien intuitiva, ¿sí? Si no es aleatorio, está centrado donde diga que sea la constante. La esperanza de 100 es 100, ¿sí? Ahí no tengo nada que calcular. Bien, después tenemos la segunda propiedad, que es la siguiente, la esperanza de una combinación lineal de una variable aleatoria. Si acá le voy a pedir a A que sea un número distinto de 0 y que A y B sean números reales. ¿Sí? Entonces la esperanza de una combinación lineal de una variable aleatoria es A por la esperanza de X más B. ¿Sí? La esperanza es un operador lineal que lo que permite hacer es distribuir la suma y extraer los escalares hacia afuera. Entonces pude sacar factor común la A y pude distribuir esa suma y sacarla por fuera. ¿Sí? Bien. Luego lo que tenemos es la siguiente propiedad es si x e y son dos variables aleatorias, la esperanza de x más y es igual a la esperanza de x más la esperanza de y. Sí, la esperanza también permite separar la suma entre dos variables aleatorias. Sí, esta es la propiedad 3. Sí, fíjense que si combinan la propiedad 3 con la propiedad 2, van a poder obtener, si esto háganlo, si ustedes eligen a igual menos 1 y combinan la propiedad 3 con la propiedad 2, esto les da que la esperanza de la diferencia de dos variables aleatorias es igual a la diferencia de las esperanzas. Sí, eso es algo que pueden hacer además para entender cómo es que funcionan estas propiedades. Bien, y por último,
quería comentar. Sí, estas no son las únicas propiedades de la esperanza, hay más y de hecho vamos a seguir trabajando con otras, pero quería comentar algunas. La cuarta es la esperanza de una función de una variable aleatoria. Entonces acá tenemos g de x. Y la esperanza de una función de una variable aleatoria se puede escribir de la siguiente manera. La suma para todos los valores de x de g de x por la probabilidad de, ahí les digo bien, esperen que haga un poco más de lugar, g de x por la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. ¿Sí? Entonces, un poco la idea de esta última propiedad es lo siguiente. Si vos tenías la esperanza de x, lo que hacías era la suma de x ponderada. ¿Sí? Cuando tengas la esperanza de g de x, lo que vas a hacer es la suma de g de x ponderada. Sí, esa es un poco la idea de esta última propiedad. Ahora pongo un ejemplo rápido de esta propiedad para que se entienda. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Supónganse que nosotros queremos calcular la esperanza de x al cuadrado. Sí, mi g de x es esta, es elevar al cuadrado de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la suma de x al cuadrado por la probabilidad de que x sea x. Y pongo otro ejemplo. Supongamos que queremos calcular la esperanza del logaritmo natural de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la suma del logaritmo natural de x por la probabilidad de x igual a x. ¿Sí? Esta propiedad me permite hacer un montón de cosas que de hecho nosotros vamos a ir resolviendo. Vamos a ir aprovechando para resolver algunas otras cuestiones. Bien, estas son las 4 propiedades de la esperanza que quiero mencionar por ahora. Sí, vamos a hablar un poco también de la varianza. Sí, entonces voy a ver si puedo borrar un poco algunas cosas y seguir usando eh, el espacio de acá. Sí, ustedes siempre pueden pausar el video y copiar. Bien. Entonces, dejo la definición de esperanza. Voy a definir varianza. ¿Sí? La varianza de una variable aleatoria discreta se define de la siguiente manera. La varianza es el valor esperado de x, esperen que abro paréntesis, x menos mu al cuadrado. Donde llamo mu, esto es algo de notación para simplificar, voy a llamar mu a la esperanza. Sí, si no tendría que escribir de vuelta la esperanza ahí adentro y me voy a marear. Sí, entonces llamo mu a la esperanza. Sí, la varianza es el valor esperado, la esperanza de las diferencias al cuadrado. Sí, la diferencia con la media al cuadrado. Sí, es una medida de dispersión, pero bueno, de la distribución con la que nosotros estemos trabajando. En particular, aplicando la última propiedad que nosotros vimos de la esperanza, esto significa que si quiero hacer esto, voy a tener que sumar x menos mu al cuadrado por la probabilidad de que x tome cierto valor x. ¿Sí? Que esta es la definición que ustedes tienen en el libro, que es la misma definición, porque fíjense que hicimos de acá hasta acá, aplicamos la propiedad 4, que me decía, si vos tenés la esperanza de algo, bueno, suma ese algo y ponderalo por la probabilidad. Bien. Bien, esto, ahí está, probabilidad de x igual a x. Bien, tenemos la definición de varianza. Vamos a ver algunas propiedades de la varianza. ¿Sí? La varianza mide dispersión. ¿Cuál es la interpretación de esto? Si nosotros tenemos una distribución de probabilidades que está así, que es la que dibujé ahí en negro, y otra distribución que dibujo en azul, que está así, ¿cuál está más dispersa? Fíjense que las dos están centradas
más o menos por acá. ¿Sí? Esto estoy inventando los valores, pero las dos están centradas por acá. ¿Sí? Sin embargo, la distribución en azul está más dispersa, entonces esa es la que tendrá mayor varianza. ¿Sí? Varianza mide dispersión alrededor de la esperanza. Bien, entonces seguimos un poco más con las propiedades de la esperanza, perdón, con las propiedades de la varianza. Vamos a hacer lo siguiente, la varianza de una constante es cero, ¿sí? Las constantes no tienen dispersión y eso tiene sentido, así que la varianza de una constante es cero. Después tenemos lo siguiente, la varianza de una combinación lineal de una variable aleatoria, donde de vuelta A es un número distinto de cero y tanto A como B son números. X es una variable aleatoria. Va a ser A al cuadrado por la varianza de X. Sí, las constantes salen al cuadrado, porque fíjense que la fórmula de la esperanza tiene un cuadrado. Así que cuando yo quiera sacar factor común, me va a salir al cuadrado de la constante. Y el más b no afecta para nada, porque si yo desplazo todos los datos a la derecha o todos los datos a la izquierda, no les estoy cambiando la dispersión alrededor del promedio, nada más los estoy moviendo de lugar, así que es por eso es que el b desaparece. ¿Sí? Y por último, la última propiedad que quiero mencionar de la varianza es la siguiente. Déjenme que borro esto de acá. Bien, vamos a mencionar la última propiedad. La última propiedad dice lo siguiente: si x e y son variables aleatorias independientes, entonces solo en ese caso, si x e y tienen que ser variables aleatorias independientes, la varianza de x más la varianza de y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Creo que lo dije mal. La varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas, ¿sí? Pero solo si x e y son independientes. Si no son independientes, no vale esto, ¿sí? Recuerden esto. Y después, combinando esta propiedad con la propiedad anterior, la de la combinación lineal, ustedes van a poder mostrar que la varianza de la diferencia es igual a la suma de la diferencia. ¿Sí? Como la constante sale al cuadrado, si yo estoy, por más que esté haciendo la varianza de la diferencia de mis dos variables aleatorias, las dispersiones se terminan sumando. Bien, entonces, ya hablamos un poco de esperanza y varianza, que son los dos momentos, ¿sí? Que nosotros vamos a... Son los momentos de orden 1 y de orden 2, ¿sí? Ahora aclaramos un poco mejor eso. Lo que quiero hacer es un ejemplo, ¿sí? Y para eso voy a retomar el ejemplo que teníamos hace un rato, ¿sí? Que era una variable aleatoria muy sencilla. La retomo. Esto era, teníamos x que podía tomar los valores 3, 4, 5 y 6 con probabilidades 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. ¿Sí? ¿Cómo es que yo le calculo? Lo que quiero hacer es calcular la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria. Entonces, la esperanza de x, recuerden que es la suma para todos los valores de x de cada valor por su probabilidad. Entonces, hacemos esta suma. El primer valor es 3. ¿Cuánto es su probabilidad? 0,1. Entonces 3 por 0,1. El segundo valor es 4. ¿Cuánto es su probabilidad? 0,2. El tercer valor es 5. ¿Y cuánto es su probabilidad? 0,3. Y por último, el último valor es 6 y su probabilidad es 0,4. ¿Sí? Entonces hacemos esta suma, ¿sí? Acá, bueno, lo puse de esa forma porque no me entró en el mismo renglón. 3 por 0,1 más 4 por 0,2 más 5 por 0,3 más 6 por 0,4 y resulta que la esperanza es 5. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto es la esperanza de esta variable aleatoria. Esta variable aleatoria con la que nosotros estamos trabajando tiene esperanza igual a 5 y eso quiere decir que está centrada alrededor de ese valor. Calculemos también la varianza.
¿sí? ¿Cómo era la fórmula de la varianza? Varianza era la esperanza de x menos mu, que en este caso va a ser 5 al cuadrado, y esto es lo mismo que hacer la suma para todos los valores de x menos 5 al cuadrado por la probabilidad de x. ¿Sí? Entonces lo que me conviene tener es, lo que me conviene es ir por partes. Voy a tratar de hacer esto. ¿Cuánto es cada valor menos 5 al cuadrado? Si eso por ahí me conviene completarlo en la tabla. Sí, acá voy a anotar cada valor de la variable aleatoria menos 5 que es la esperanza al cuadrado. ¿Sí? 3 menos 5 2 al cuadrado. 3 menos 5 menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 5 menos 1 al cuadrado, 1. 5 menos 5 0 al cuadrado, 0. Y 6 menos 5 1 al cuadrado, 1. ¿Sí? Entonces ya tengo esos valores para poder ir haciendo la suma. 4, 1, 0 y 1. Entonces, ¿qué hago? El primer término sería 4 por la probabilidad de estar en esa situación, que era la probabilidad de estar en 3, por 0,1, más 1 por 0,2, más 0 por 0,3. Sí, estoy haciendo cada valor menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de ese valor. Sí, 0 por 0,3, ahí estoy. Y el último es 1 por 0,4. Perdón, 4 por... Voy de vuelta, no, 1 estaba bien. Ahora lo reviso. 1 por 0,4. Sí, 1 por 0,4 que era esa probabilidad. Bien, y esto va, después revisen las cuentas. 1. Sí, entonces la varianza de esta variable aleatoria es igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces ya vimos algunos ejemplos. Vimos un ejemplo de cálculo de la esperanza de la varianza de una variable aleatoria discreta que es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es hablar un poco de los momentos centrados y los momentos absolutos. Vamos a demostrar otra forma de calcular la varianza y vamos a aplicar esa otra forma al ejemplo, ¿sí? Entonces, arrancamos con los momentos absolutos. Sí, ¿qué es un momento de una variable aleatoria? Momentos de una variable aleatoria es una medida que identifica la forma, ¿sí? Entonces los momentos son medidas numéricas que identifican la forma de la distribución de probabilidades. Ya les adelanté un poco, la esperanza es un momento, porque la esperanza me está diciendo algo sobre la forma, me está diciendo en particular, mira, esta variable aleatoria estaba centrada en 5, ¿sí? Entonces ese va a ser un momento. Los momentos de las variables aleatorias los podemos clasificar en dos, ¿sí? Los momentos absolutos, que tienen la siguiente forma, son la esperanza de x a la 0, la esperanza de x a la 1 sería, no anoto, pero sería x a la 1, la esperanza de x al cuadrado, la esperanza de x al cubo, y así sucesivamente. Estos son los momentos absolutos. Sí, fíjense que el primero, el momento de orden 0, si se quiere, siempre me va a dar 1, porque 0 perdón, x a la 0 es 1 y la esperanza de 1 es 1. El segundo momento es la esperanza, ¿sí? Mu, lo que yo llamé mu para anotar, ¿sí? Y el momento de orden 1. Después tenemos los momentos de orden 2, 3 y 4, todos absolutos, ¿sí? Y también tenemos los momentos centrados. En particular, a mí me va a gustar centrar los momentos alrededor de la media, ¿sí? Entonces tengo por un lado, por ejemplo, la esperanza de x menos mu a la 0, ¿sí? El momento de orden 0 en general no me va a interesar porque siempre me va a dar 1. Después tendré este de acá, que es la esperanza de x menos mu a la 1.
¿sí? Después tendré la esperanza de x menos mu al cuadrado, que esto es lo que hace un ratito yo llamé varianza. Sí, la varianza es el momento centrado de orden 2. La varianza es el momento centrado de orden 2 que me hablaba de la dispersión. Después tendremos el momento centrado de orden 3, que bueno, si recuerdan la parte de estadística descriptiva, este momento me va a hablar de la asimetría de una distribución, el momento centrado de orden 3. Después, por último no, bueno, el siguiente sería el momento centrado de orden 4, que me va a hablar de la kurtosis de la distribución, y esto sigue, ¿sí? Podemos seguir definiendo todos los momentos de los órdenes que queramos, ¿sí? Entonces, nada, lo que necesito que tengan en cuenta es que el momento centrado de orden 2 es la varianza que nosotros ya definimos, y lo que quiero que muestren, si demostrar esto es tarea, demuestren que este da cero. Lo que tienen que hacer ahí es aplicar las propiedades de la esperanza, si distribuyen en la suma. Mu es una constante, así que esa ya saben cuánto les va a dar. La esperanza de x es mu, y cuando hacen la diferencia les da cero. Sí, eso es algo que quiero que muestre. El momento centrado de orden 1 es igual a cero siempre por definición. Bien, entonces ya hablamos de los momentos centrados y de los momentos absolutos. Estos dos tipos de momentos están relacionados entre sí, entonces voy a escribir esta relación. Siempre es posible obtener los momentos centrados a partir de los momentos absolutos. Sí, y lo voy a hacer para el caso de la varianza, que esto lo vamos a demostrar. Tenemos la varianza de x, que era el momento centrado de orden 2. Y bueno, resulta que la varianza de x se puede calcular de esta otra manera, como la esperanza de x al cuadrado, que es el momento absoluto de orden 2, menos mu al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a hacer esta demostración. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer la demostración de esto? Voy a partir de acá, voy a desarrollar el cuadrado, aplicar propiedades de la esperanza, y cuando termine tengo que llegar a esto. ¿Sí? Entonces mi punto de partida es esto que está acá en rojo. ¿Qué pasa si desarrollo el cuadrado? Me queda la esperanza de x al cuadrado menos 2 veces x por mu más mu al cuadrado. ¿Sí? Lo único que hice acá es desarrollar el cuadrado. ¿Sí? Ustedes tienen que ir anotándose el paso a paso y después hacerlo, eh, repetir esto que estamos haciendo para aprender bien cómo se hace. ¿Qué propiedad usamos ahora de la esperanza? Recuérdense que la esperanza separa las sumas y las restas, ¿sí? Entonces voy a hacer la esperanza, voy a como distribuir la esperanza de x al cuadrado, menos la esperanza de 2 mu por x, más la esperanza de mu al cuadrado, ¿sí? La esperanza de x al cuadrado la dejo porque no puedo hacer nada con ella. Y ahora, de acá, fíjense que tanto 2 como mu son constantes, y las constantes salen fuera de la esperanza. Entonces, menos 2 veces mu por la esperanza de x. Saco esas constantes, que ahora las marco, las saco fuera de la esperanza. ¿Sí? Y por último, el último paso lo que voy a hacer es, bueno, mu al cuadrado es una constante. ¿Y cuánto vale la esperanza de una constante? Vale esa constante, mu al cuadrado, que era la primera propiedad de la esperanza que habíamos visto en este video. ¿Sí? Seguimos entonces. Menos 2 veces mu. Y la esperanza de x es lo que yo llamé mu. ¿Sí? Entonces nada más hago ese cambio de nombre. Y acá me queda esperanza de x al cuadrado menos 2 mu al cuadrado más mu al cuadrado. Y esos dos términos tienen
tienen cosas en común, así que los podemos combinar. Esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Y listo, porque llegué a lo que yo quería demostrar. Si esto completa la demostración, lo que hicimos es partir de esta de acá y llegar a esta de acá. ¿Sí? Entonces, la varianza la podemos calcular de dos maneras. Y ahora, de hecho, lo que quiero hacer es volver al ejemplo que teníamos hace un rato y calcular la varianza de esta segunda forma. ¿Sí? Entonces, vuelvo al ejemplo que está acá y voy a calcular la varianza usando esta otra fórmula. Sí, voy a calcular la varianza como la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Menos mu al cuadrado ya sé que era, acuérdense que nuestra esperanza en este ejemplo me había dado 5, así que será menos 5 al cuadrado. Lo que necesito es esto. ¿Sí? Bien, entonces, para guiarnos un poco, lo que me conviene hacer es tal vez escribir acá x al cuadrado. ¿Sí? Si x es 3, x al cuadrado es 9, esto es 16, 25 y 36. ¿Sí? Y lo que debería hacer ahora es calcular la esperanza de x al cuadrado. Así que calculemos eso y nuestro, y completamos ahí para poder terminar este ejercicio. Calculemos la esperanza de x al cuadrado. Esto será la suma para todos los valores de x al cuadrado por la probabilidad de que x tome ese valor. ¿Sí? Y esto va a ser, ahí tengo los valores de x al cuadrado y las probabilidades también las tengo por allá. Ténganlas anotadas, ¿sí? Bien. X al cuadrado, el primero es 9. Cuando x vale 3, esto era 9 por 0,1, que es la probabilidad de que eso suceda, más 16 por 0,2, que es la probabilidad de que esto otro suceda, más, déjenme ver el que sigue, sería 25, ahí está, por 0,3, más, y el último es 36 por 0,4. ¿Sí? Entonces déjenme que hago la cuenta, ustedes después verifican esto. Más este por la probabilidad. Entonces tengo que hacer esta cuenta que ahora la hago y veo cuánto me da. Me da 26. Si después hagan la cuenta y verifiquen. Entonces vuelvo a mi cálculo de la varianza. La varianza va a ser 26 menos 5 al cuadrado, o sea, 26 menos 25, o sea, 1. Que está bien, ambas formas de calcular la varianza son idénticas, así que tenían que darme lo mismo. Acuérdense que acá ya me había dado 1. ¿Sí? Entonces, bueno, por este video es todo. Lo que vimos es eh, los, las definiciones de esperanza y varianza con sus propiedades. ¿Sí? Hablamos un poco de los momentos centrados y absolutos y de cómo se puede pasar de un momento centrado, perdón, de uno centrado a uno absoluto y viceversa. Y eso lo hicimos, lo ejemplificamos e hicimos la demostración para el caso de la varianza.